comentar a propósito del título de la tesis, Modernidad Tarahumar, pues sí, es una provocación claramente. Es una provocación claramente. Y es una provocación no solo para quienes como que entienden la historia en etapas y que de una etapa se pasa a la otra y después a la otra, como si fuera una línea continua, unas escaleras eléctricas. Donde después del Renacimiento, pues o después de la Edad Media viene el Renacimiento y luego viene la modernidad y después ya estamos en la postmodernidad. Y pues perdemos de vista la inmensa diversidad de, de desarrollos posibles. Sí, en realidad sí, la tesis está planteada eso como una provocación, un cuestionamiento de entrada para, pues, precisamente para hacernos caer en la cuenta de que hay espacios, hay lugares, hay pueblos que difícilmente, pues, cabrán como en esta concepción lineal, monolítica de la historia, ¿no? Y por otro lado, pues sí, yo creo que desde la Tarahumara se lanza abiertamente la pregunta como por qué tan mayoritaria podríamos incluso suponer que puede ser esta modernidad, ¿no? Es decir, qué tan abarcante, qué tan presente, en dónde puede estar, qué tan uniforme también podemos llegar a considerarla. En México mismo, ¿no? O sea, sin salirnos incluso de las fronteras de México. Entonces, pues sí, va por allá y precisamente la reflexión parte del trabajo, está cimentado, está encabalgado en el diario de un misionero jesuita, Ricardo Robles, que se vivió 14 años enclavado, enclavado en un pequeño pueblo perdido en medio de la sierra, que se llama Pahuichiqui. Y este jesuita, que era un hombre muy obsesivo, muy trabajador, muy intenso, por encargo del obispo, empieza a llevar un registro de todas sus, digamos, un registro de todo lo que está viviendo en la Tarahumara. Y yo creo que es un documento excepcional porque difícilmente vamos a encontrar un documento con estas características de una persona preparada en teología, preparada en filosofía, preparada en antropología, en ciencias sociales, preparada al grado al que está, al grado de Ricardo Robles, y que de pronto empieza a llevar un registro muy minucioso de todo en un plazo bastante largo. Es decir, los antropólogos vamos al terreno, estamos ahí periodos, regresamos un tiempo, volvemos a ir, volvemos a estar y vamos comparando nuestras notas, vamos haciendo diarios, pero el permanecer 14 años en un lugar e ir llevando un registro diario de esos 14 años, en realidad el diario lleva un registro de 12 de los 14 años, él no empezó cuando llegó. Es un documento excepcional, ¿no? En fin, te decía que la tesis está encabalgada o está trabajando sobre este documento que yo creo que es excepcional, y precisamente lo que hago es observar en este documento pues por un lado cómo va cambiando, cómo se va moviendo la cultura rarámuri
y al mismo tiempo cómo se van deformando los rasgos que podríamos considerar distintivos de la modernidad, sería exagerado, pero digamos de la sociedad mestiza, la sociedad chavochi, del entorno de la sierra, ¿no? Entonces, eso es lo que voy haciendo en la tesis. Eh, ¿Cómo consideras que vive hoy la sociedad tarahumara y en qué sentido ella tendría una modernidad? Mira, para empezar, te comentaba que estoy peleado con las generalizaciones, con estas concepciones que pretenden englobar, comenzando por la sociedad o el pueblo tarahumar, como si estuviéramos hablando de un pueblo, de una cultura, de una civilización, incluso de una lengua, ¿no? Yo creo que, como te dije, estos movimientos son muy diversos, son fragmentos que sí guardan, sí conservan una cierta unidad, pero que es difícil hablar en términos generales de los tarahumares. Y mucho más difícil todavía el afirmar que estos fragmentos o estas fracciones de el grupo tengan procesos semejantes y que por tanto podamos decir más o menos van en esta o en aquella línea. Pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo pueden verse afectados los pueblos cercanos o alrededor de las tirolesas y de los grandes proyectos de turismo de los grandes proyectos de turismo en la sierra? El aeropuerto de Krill, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se van viendo afectados? Y o cómo se van viendo afectados los pueblos que están como en zonas más alejadas, pero por lo mismo más atractivas para el narcotráfico. ¿Sí? Entonces, yo no sé si la afectación que están teniendo unos y otros sea parecida. Obviamente que la afectación será profunda y por supuesto que los cambios son drásticos, pero yo me cuidaría de afirmar que son siquiera parecidos, ¿sí? O cómo se van afectando los pueblos que ante las sequías, la escasez de cosecha, el reemplazo de cultivos y demás, pues tienen que emigrar a la ciudad de Chihuahua o en busca de trabajo o a las ciudades en general. Entonces, yo creo que son procesos diversos que se están dando ahí mismo sobre culturas diversas, ¿sí? Sobre pueblos diversos, que solemos englobar como en un concepto que utilizamos para todos esos grupos y es el de tarahumar. Precisamente ese es parte de mi trabajo. No te comenté el diario sobre el que estoy trabajando, o más bien sobre el que trabajé. Es un diario que va de 1989 a 1993. Entonces, donde incluso muchos de estos procesos a los que acabo de hacer referencia apenas empiezan a aparecer y otros ni siquiera habían aparecido, ¿sí? El tema del narcotráfico apenas empezaba a ser en aquellos años un factor determinante. Por ejemplo, el aeropuerto de Krill, no se diga, no existía ni el aeropuerto de Krill ni muchos de los hoteles, el tren Chihuahua Pacífico, es decir, estábamos viendo cómo
hay un entrecruce cultural entre el chabochi, el mestizo de la sierra y el pueblo rarámuri, entre los quienes explotan la madera, los bosques, y, o entre quienes representan al sistema de salud, los hospitales. Ahí vamos viendo cómo esas interacciones, estos cruces o encuentros o desencuentros culturales, pero estos elementos que hoy podríamos catalogar de decisivos o definitivos en cuanto que están definiendo, en aquel entonces ni siquiera se asomaban. Por ejemplo, de estos procesos, o sea, al final podríamos decir que son, entenderíamos esta modernidad, si no te estoy malinterpretando mal, como el contacto de estos grupos autóctonos con grupos mestizos, grupos blancos, grupos que entenderíamos occidentalizados propiamente y que tienen un impacto. Si es así, bueno, acláramelo, si lo entiendes de otra manera, pues adelante, explícamela. Y también me gustaría preguntarte qué efectos has observado en de estos procesos, ¿no? Yo creo que precisamente mi dificultad con el término modernidad y consecuentemente también el del término, el de la postmodernidad, es precisamente el entender esto como proceso unívoco, ¿sí? Y cuando hablo de modernidad tarahumar, pues estoy ironizando en cuanto a la imposibilidad de que una cosa tal exista, ¿sí? Eh, y me planteo o dejo abierta la pregunta para preguntarnos si predominantemente en este país es posible también hablar de una modernidad o dónde podemos constatar que la modernidad se está verificando en este país. Si de pronto pues nos parece como muy natural que estos procesos democráticos tan deficientes, que estos dinamismos económicos, que esta falta de ciudadanía o este déficit de ciudadanía que podemos estar viendo emerger por todos lados, nos parezca normal. Y no obstante, yo diría, bueno, ¿dónde y cómo se está verificando, digamos, los elementos característicos, los rasgos característicos de la modernidad, la autonomía del sujeto? Cuando vemos el peso de las corporaciones, de las colectividades, eh, y esa autonomía razonable o razonada que te permite actuar, comprometerte en la construcción de un entorno urbano, de un entorno moderno, de un entorno social positivo. Yo digo, pues, ¿esto dónde podríamos verlo? De hecho, creo que esto ha llevado a que se adjetive muchas veces la modernidad, no solo en México, sino en distintos lugares, claramente en América Latina. Hace años hubo, por ejemplo, un congreso en el Colegio de México donde me gustaba el adjetivo que empleaban de modernidades coloniales, ¿sí? Entonces, en el Colmex adjetivaron el término modernidad para poder hablar de ella en estas naciones, pues, que acusan muchos déficits como en los elementos característicos o esenciales de la modernidad.
Alguien más, bueno, alguien más, Roger Bartra, nada más. Hablaba de la desmodernidad jugando con el término desmoder. Esto es una desmodernidad, es un desmadre moderno, diría Bartra en su libro, en uno de sus libros. Me gusta mucho el término que utiliza precisamente también para mostrar como esas peculiaridades de un proceso que difícilmente podría llegar a ser, o sin adjetivos, podríamos llegar a llamar moderno. Sí, Vivian Leigh, otra autora inglesa, me parece, hablaba de modernidades sui generis, ¿sí? Para referirse no solo a este tipo, a estos casos particulares de América Latina o de México, sino como en todo el mundo. Entonces, eh, lo que hago desde la Tarahumara es ironizar, por supuesto, con el término la modernidad tarahumar, la modernidad otomí, la modernidad huirrárica o birrárica. ¿Qué es eso? Pues más o menos lo mismo que la modernidad mexicana o la mexicana modernidad o desmodernidad. Que algo interesante es que si, digamos, la modernidad, exacto, se pudiera cuestionar respecto a los países del tercer mundo, todavía respecto a los grupos étnicos, pareciera que la modernidad les tiene destinado, perdón, pues, vamos a decir, la exclusión, ¿no? La marginación, la explotación. ¿Constatas esto? Tengo que decir que esto tampoco es una cuestión así original. Sencillamente yo lo que hago es llamar la atención sobre algo que creo que muchos han, quizá el más célebre de todos es Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad, que si recuerdas ahí en el prólogo, dice, escribo esto, está en 1950, y de pronto dice, escribo esto para aquellos que se consideran mexicanos en tanto mexicanos. Y contra lo que puede pensarse, son muy pocos, porque en este país no solo coexisten distintas regiones, sino diferentes eras que se entredevoran entre sí y donde viven pueblos en las orillas de la historia y otros, como los otomíes, dice, fuera de esa historia. Entonces, yo creo que es interesante de pronto decir, a ver, hay distintas regiones y distintos procesos regionales que parten de lugares muy diversos y que finalmente es una coincidencia que acaben formando parte de una unidad en unas fronteras determinadas en un momento histórico determinado. Pero más allá de que haya procesos desde diferentes regiones que tratan como de ir confluyendo en una serie de aspiraciones, de propósitos colectivos, nacionales, más allá de este trabajo de la constitución o del nacionalismo mexicano, y no solo hay persistencias, hay, eso lo dice Paz, por eso no es algo original, hay incluso pueblos, culturas que están fuera y que tampoco les interesa ser incluidas o incluidos. Dices, ¿qué beneficio pueden sacar más allá de ver llegar de pronto un tren y como Lumholtz a finales del siglo XIX, principios del XX, decía, cuánta pena me da ver de pronto pasar el tren por la sierra cuando los tarahumares tienen que fumar solo de noche
para no ofender a los dioses con el humo que pueden producir durante el día y tapar el sol que les están regalando. Entonces, de pronto, digo, este noruego que quedó deslumbrado con la cultura tarahumar, hablaba entonces de cuál es el aporte de lo moderno, de la modernidad, ya en tiempos de Porfirio Díaz, en plena efervescencia de estas aspiraciones. ¿Cuál puede ser la aportación de estos propósitos, de estos anhelos para esta gente? Entonces, te digo, lo cuestionaba ya Lumholtz. Y yo creo que la pregunta es válida ahora. ¿Qué beneficios sacan los guaves de los parques eólicos que se instauran o que se quieren instalar en sus pueblos? Bueno, no son guaves, son icoot. Guaves les han llamado otros. Pero lo mismo, ¿qué ventaja saca el pueblo Wirrárica de la explotación de Wirikuta por parte de las compañías mineras canadienses? ¿Sí? Entonces, creo en realidad que estos pueblos, pues no solo no se ven beneficiados, y por lo mismo no tienen interés, o lo tienen siempre y cuando no sea en los lugares en los que se les asigna que pueden incorporarse, o de las maneras, formas, proyectos en los que estos pueblos pueden ser incorporados. Claro que les gusta traer un celular. O sea, hay cosas o tener un internet en la comunidad. Y hasta una tele con Netflix. Pero digamos que en términos históricos, pues son pueblos que han aprendido que más vale quedarse al margen que ser puestos en el último vagón del tren, que por cierto parece que va a un despeñadero. Ajá. Sí, y fíjate, esto genera también una pregunta, ¿no? Si tal vez nosotros en este mundo moderno, bien que mal, defectuoso, no, efectivamente, ¿no? Parece que la modernidad nos está conduciendo a una especie pues, insustentabilidad, ¿no? De nuestras sociedades modernas. ¿Podríamos aprender algo de los tarahumaras? O también ya esto sería una visión muy romántica? No, a ver, no creo que sea romántica, creo que una de las grandes lecciones que podemos tomar de los pueblos indígenas es la relación que tienen con su bosque, con el entorno. Y digo, no es casualidad que muchos de los premios modernos, todos, que se dan a los defensores de los bosques, las selvas, a los ambientalistas, que siempre en los primeros lugares o en los reconocimientos y premios encontremos una mujer que está en el Amazonas, o que encontremos a un campesino que está aquí en los bosques o no entre no entre los premiados, entre los muertos por defender el bosque, vas a encontrar muchas veces a los indígenas o a los campesinos que sí tienen una manera distinta, lo voy a decir así, que no tienen una manera depredadora de ver el mundo, que no ven la naturaleza como un insumo. ¿Sí? Los Virraritari dicen, el día que caiga o el día que acabe Wirikuta, el día que muera o que destruyan Wirikuta, va a terminarse el mundo. Y desde nuestra modernidad o desde nuestra desmodernidad, podemos sonreír y decir, qué ingenuos,
¿Cómo pueden pensar eso? ¿Cómo puede haber gente que crea todavía en el año 2021 en ese tipo que pueda afirmar ese tipo de cosas? Todos sabemos que al día siguiente de que la Majestic eh, inicie la minería a cielo abierto en Wirikuta, la Silver Majestic Co., no va a pasar nada. Y que pueden dejar un hoyo en lugar de un cerro, y que el mundo va a seguir girando y que aquí seguirá la humanidad. Yo creo que la pregunta de fondo que nos pueden lanzar los Virrari, como muchos otros pueblos, casi cualquier pueblo me atrevería a afirmarlo, indígena, es ¿y cuánto tiempo más podremos andar caminando por el mundo destruyendo wirikutas? ¿Sí? Homo erectus, Homo erectus vivió 1 millón de años fabricando pedernales, las mismas herramientas, los mismos instrumentos en las planicies de Asia. 1 millón de años. Neandertal anduvo yo creo que por los 600, 500 mil años, antes de que se le apareciera Sapiens y lo reemplazara o lo extinguiera. Nosotros llevamos 300,000 años, o Sapiens lleva 300,000 años en el planeta. ¿Irá a alcanzar siquiera a Neandertal? ¿Llegará a estar en el mundo lo que estuvo Erectus? Ni Neandertal ni Erectus tuvieron iPhones, ni cochecitos caminando en Marte. De pronto tenemos como la convicción de que la especie no puede haber llegado más lejos, de que no hay una especie que haya podido llegar más lejos. La pregunta es, ¿desde qué punto de vista? ¿Desde dónde? Porque si lo medimos en términos de duración, pues habrá que preguntarnos. Y aparte con urgencia, porque parece ser que tampoco el mundo tiene mucha capacidad de adaptarse a estas formas tan tremendamente depredadoras que tiene Sapiens para colonizar, adueñarse, apropiarse, transformar. Si yo creo que ya empieza a haber una gran conciencia que ya nos puede quitar la sonrisa, por lo menos esa convicción soberbia que traemos al mirar a los pueblos indígenas y decir, ¿a poco esa medicina herbolaria sí sirve de algo? Ese conocimiento que tiene esta gente del Amazonas, de las plantas que hay por ahí, ¿puede tener algo de valor? Yo creo que sí, o sea, No, 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 muy bien, porque fíjate que esto también me ayudaría a preguntarlo, digo, ya anticipaste que ellos tienen una visión de la naturaleza distinta, no depredadora, de pertenencia. Eh, ¿Qué más podríamos encontrar en una visión tarahumara del mundo? pues no solo tarahumara, yo creo que también indígena, Sí, y es contra la mirada exacerbante eh, del individuo, o sea, esa exacerbación a la que ha llevado el individuo, el individualismo, la independencia, la autonomía, la identidad, el prescindir del grupo, el desinterés por el otro. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es la comunidad, la visión, la comunalidad que algunos intelectuales indígenas es un concepto que han llegado a establecer, la comunalidad, la importancia del grupo, la importancia del entorno social, ¿sí? Más allá de cuando nos va bien en la modernidad, la familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, o mi esposa, mis hijos, eh, hay un grupo que es importante, que es gracias al que hemos llegado a ser quienes somos. Pero eso se pierde de vista
empiezan también, pues una de las características, creo, de la modernidad son las dinámicas insolidarias que pues llevan a las personas a buscar el propio beneficio independientemente de las demás personas y a romper como no solo los vínculos, sino la posibilidad de reconocer como semejante a la otra persona, porque es indígena, porque es migrante, porque es negro, porque es mujer, porque es... Entonces creamos mecanismos para desvincularnos y eso es muy difícil que suceda en los pueblos indígenas. ¿Sí? Hay siempre una comunidad, un grupo de referencia. Pues, ¿entenderías que hay una filosofía tarahumara? Mira, no sé si podría llamarle filosofía, porque además esto está como muy ligado en su concepto a Grecia, a la tradición occidental y demás. Hay un pensamiento, una manera de vivir, una cosmovisión, digamos, eh, y hay un lenguaje cultural específico. Maneras de entender, de pensar, de actuar, de vivir, y son distintas. Ahora, una filosofía tarahumar, no sé, a mí siempre me llamó la atención el esfuerzo de Miguel León Portilla para su tesis aquella de filosofía náhuatl, para poder mostrar cómo esa famosa Toltecayotl, desde la cultura teotihuacana y cómo la recuperan los toltecas y se va transmitiendo, cómo era realmente una filosofía. Digo, hay que como hacer muy grande el concepto y yo no sé qué tanto puede aplicarse, es como nuestro concepto, nuestra idea de religión. Hay una religión, pues sí hay una religión, hay expresiones religiosas, hay nociones, hay dioses, sí, está Onorúame, hay un dios. Ahora, es un dios que no necesariamente corresponde con nuestro concepto, nuestra idea de Dios y la recepción que tienen los tarahumares de la Virgen. Es decir, la forma en la que se apropian va modificando como el mensaje, el contenido, la forma religiosa. Entonces, yo creo que sí habría que estirar mucho la liga para si hay una filosofía tarahumar. Y hay grandes filósofos tarahumares. Lo que sí podría dejarnos con la boca abierta, pero sería escuchar, por ejemplo, los discursos de los gobernadores y, por ejemplo, las gobernadoras. Porque en la tarahumara puede parecernos extraño, hay gobernadoras. Y en eso nos llevan ventaja, fíjense. Pero cuando escuchas hablar al gobernador, que por cierto es electo, precisamente por su capacidad de poner orden, de dirigir la palabra, pues yo creo que sí diríamos, mira, estos hombres son como grandes pensadores y cargados de sentido común, con una palabra que está empapada de la experiencia de vida. Y si a eso le llamamos filosofía, pues sí, hay una filosofía tarahumar, pero no tenemos ningunos diálogos de Pahuichiqui. Tenemos diarios de Pahuichiqui, no tenemos los diálogos del Ronco Robles con los tarahumares.